¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Bueno, vamos con el último punto del tema, que es el más larguito. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, pero aún así son muchos aspectos a explicar. Bueno, estamos con la cultura, con el último apartado, y aquí es importante que tengamos en cuenta que la gran aportación de la cultura mesopotámica es la escritura cuneiforme. Como ya sabemos, la escritura cuneiforme, como vemos aquí, se realiza sobre una tablilla de arcilla y los signos que van a realizar es en forma de cuña, lo que le va a dar el nombre de cuneiforme. En su origen, es importante que tengamos en cuenta que nace para contabilizar las ofrendas, los impuestos y las cosechas que se entregan, como esa parte que decíamos que se pactaba con los templos. Es importante que tengamos en cuenta que estas tablillas se hacen en arcilla y bueno, que su conservación pues ha sido bastante dificultosa, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver una zona donde están esas tablillas. Aquí podemos ver una antigua biblioteca, ¿vale? O la recreación de lo que sería una antigua biblioteca. Y aquí vemos hemos visto cómo al principio esta escritura comienza siendo a través de símbolos. Aquí podemos ver algunos de ellos. Tenemos pues la estrella, el sol sobre el horizonte, un arroyo, la cabeza de toro, la cabeza del cuenco. Es decir, empiezan siendo dibujos, pictogramas, y después pues, poco a poco van a ir creando su propio alfabeto. El alfabeto vamos a encontrar diferentes versiones. Yo os he colocado aquí en esta parte, la parte derecha, la más antigua, ¿vale? Y aquí tenéis otro alfabeto más moderno. En cualquier caso, pues los dos nos servirían. Que va a realizar el mundo antiguo, ¿vale? O Mesopotamia, tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que conocen la astronomía y la aritmética y que van a desarrollar el sistema numérico sexagesimal, ¿vale? Por lo tanto, grandes aportaciones desde la astronomía y la matemática. Por otro lado, escriben las primeras obras literarias y ello va a ser el poema de Gilgamesh. Y por último, vamos a conservar el primer código de leyes, el código de Hammurabi, que va a recoger todas las leyes de Mesopotamia para unificar la justicia. Bien, como decía, aquí tenéis una representación de lo que sería un calendario. Reconoce los 12 meses lunares, que suele durar entre 29 y 30 días. Van a dividir el año en 12 meses, los días serán de 24 horas y los minutos en 60 segundos. Por lo tanto, los mesopotamios fueron los primeros en estudiar los astros y con ellos se suele decir que aquí se produce el nacimiento de la astronomía. Por otra parte, hemos dicho el código de Hammurabi. Mirad, este código es importante que lo tengáis en cuenta porque de aquí sale la famosa ley del talión, que seguro que en alguna ocasión lo habréis oído: ojo por ojo y diente por diente. Fijaros, dice, si un hombre acusa a otro hombre de homicidio sin pruebas, es ajusticiado. Si ha cometido un robo, pues será ajusticiado. Fijaros, si pega a su padre, le será cortada la mano. Y se le arranca un ojo al hijo de otro hombre, le será arrancado el otro ojo. Así que por eso se dice la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y aquí tenéis, chicos, la imagen, ¿vale? De lo que sería el lugar donde se recoge todas esas leyes, ¿vale? Aquí podéis ver
la parte superior, ¿vale? Esta parte de aquí, con más detalle, donde vemos a este personaje sentado que está dando al pueblo el código de leyes en la mano. Otro aspecto importante que hemos dicho también será el poema de Gilgamesh. Como sabemos, es la primera obra literaria que conservamos, ¿de acuerdo? Y tiene escenas o relata escenas parecidas a la del diluvio. Aquí vemos a Gilgamesh, ¿vale? Y este sería un dibujo de Gilgamesh. Es importante que tengáis en cuenta que vamos a ver cómo muchos de los personajes aparecen con un león. Escucha, si me mandas un email lo que significa el león en Mesopotamia, te doy 3 estrellas. Venga, vámonos a investigarlo. Vale, la religión. Eran politeístas. ¿Qué significa politeístas? Pues ya sabéis que eso significa que creen en varios dioses. Cada ciudad va a tener sus propios dioses. Y consideran que los dioses son los que dominan el mundo y por tanto hay que celebrarles fiestas, ceremonias en su honor. Pensaban que si los dioses no estaban contentos, pues les iban a castigar. Por lo tanto, todo el mundo lo que tenía que hacer era que los dioses estuvieran happy, porque si no, nos iba a llegar las desgracias. Es importante el tema de la magia en Mesopotamia. No lo vamos a ver ahora, pero sí lo vas a investigar tú cuando yo os diga. Lo que sí que es importante es que los sacerdotes eran los encargados de predecir el futuro y de interpretar esos mensajes. Dioses importantes: Anu, que es el dios del cielo; Enlil, el del aire; Enki, el de la sabiduría; Istar, la diosa del amor y la fecundidad. Pero ahora vamos a ver uno más. Mirad, aquí tenéis una imagen del panteón de todos los dioses mesopotámicos, ¿vale? Una escena bastante bonita, ¿verdad? Bien, y aquí tenemos a Enki. Os he puesto aquí la imagen de lo que sería Enki. Es el dios del viento, también de los ríos y de las aguas subterráneas. Shamash es el dios del sol, por eso lleva esta corona con los rayos del sol y también de la justicia. Anu es el dios del cielo, es el padre de todos los dioses, es el dios más elevado y se le atribuye también el poder de juzgar. Enlil es el dios de las tempestades, del viento, del aire, de la respiración. Y algunos piensan que es el ojo que vigila y que explora toda la tierra. Sin, mi preferido, el dios de la luna. Representa algunas veces como un anciano con cuernos. Y por último, Istar, la diosa del amor y de la guerra, de la belleza y de la fertilidad y con todo lo relacionado con la sexualidad. ¿Vale? Aquí os he dejado también dos imágenes, en este caso dos recreaciones de Marduk, otro dios importante para ellos. Enkidu, otra imagen, Gilgamesh. Y bueno, y pasamos al capítulo de la arquitectura. Bueno, hay que decir que ya hemos dicho que en Mesopotamia no es rica en piedras. Por lo tanto, van a tener que idear un sistema de construcción que será el adobe. Recuerdo, chicos, que adobe es una mezcla que sale de barro más paja, ¿de acuerdo? Este material es un material muy pobre, pero van a encontrar o van a descubrir el recurso decorativo de utilizar ese adobe y ese ladrillo decorado. Pero lo más importante, chicos, esto es súper importante, y es que van a inventar
por primera vez se va a usar el arco, que es esto que veis aquí, y la bóveda, que es la unión de dos arcos y cubiertos por la parte superior. ¿Habéis visto qué puerta más bonita? Me súper encanta. Pero fijaros, otra vez nos aparece lo mismo. ¿Qué es esto? León. Animales. Vamos a seguir con esa investigación. ¿Qué significan? Vale, aquí os he dejado una imagen muy bonita que es una recreación de lo que sería pues esta entrada a Babilonia con esas puertas de Istar. Esta sería la reconstrucción y aquí la veis en una imagen real, ¿vale? Esa calzada, aquí los famosos jardines colgantes de Babilonia, el palacio con los 5 patios y aquí tenemos el templo. Qué bonita. Bien, otra imagen de lo que sería un palacio. Los palacios, como os he dicho, el material que utilizan es pobre y aquí tienen su decoración. Suelen ser decorados con escenas bélicas, en este caso es una procesión de soldados que, si os dais cuenta, tienen arcos y lanzas. La estancia más importante de un templo es lo que se llama el apadama. El apadama es una gran sala llena de columnas donde se suelen realizar las ceremonias oficiales. Vale, por otro lado hay grandes terrazas. Se usa, como ya he dicho, la piedra y en algunas ocasiones utilizan bóveda y el arquitrabe, que el arquitrabe es, como veis aquí, una cubierta plana. Los palacios, ¿cómo son? Bien, lo primero que tenemos que decir es que el palacio está rodeado de murallas. ¿Por qué? Porque hay que protegerlos. ¿De qué? Del exterior, del pueblo, de una invasión, de una amenaza. Para poder entrar a ellos hay grandes puertas. Os recuerdo las puertas que hemos visto de Istar anteriormente. ¿Qué hay dentro de un palacio? Por lo más importante, las estancias para el rey, la administración y el ejército. Para embellecerlos, ya hemos dicho que se recurre al recurso del relieve, la cerámica y frescos. Frescos son pinturas que se realizan en las paredes. Palacios, hay muchos famosos: Corsabat, Babilonia, Pasagarda, Susa, Persépolis, pero quizá para vosotros, de los que hemos visto el de Babilonia y el de Persépolis. Quedaros con ellos dos, porque si luego sale la imagen no me digáis, eso no lo hemos visto. Sí, lo hemos visto. Vale, aquí tenéis otra recreación de esas entradas monumentales. Una imagen de la reconstrucción de lo que sería Babilonia. Otra vez aparece que hay aquí el león. Otra escena de Babilonia. Aquí estamos viendo la escena de los jardines colgantes. ¿Vale? Es una escena preciosa la reconstrucción. A partir de ahora, esta será la choza de Irina. Estoy in love con mi casa. Vale. En todas las ciudades aparece la zona más sagrada. La zona más sagrada suele ser los zigurat. Ya sabemos que son pirámides escalonadas y que en la parte superior hay un pequeño santuario. ¿Vale? F. Es considerada, esto es importante, la casa de los dioses. Y solo los sacerdotes tienen acceso a ellas. Los más significativos es el de Ur y el de Babilonia. Nosotros nos vamos a quedar con el de Ur. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver las partes y las recordamos. A. Escalinata principal. B. La escalinata secundaria. C. Las puertas, las enormes puertas que dan acceso. Los muros. ¿De acuerdo? Terrazas y el santuario, que está, en este caso está dedicado, como es el de Ur, al dios lunar Nana. ¿De acuerdo? Perfecto. Aquí podéis ver la imagen con más calma, preciosa. Y ahora vamos a ver la ciudad
en conjunto. Es muy bonita. Y aquí podemos ver varios elementos. Hay una muralla en torno al recinto sagrado, correcto, y otra muralla alrededor de la ciudad. Vale. Aquí vamos a tener canales de riego, ¿vale?, que van uniendo la ciudad comercial. Mirad, aquí tenéis el puerto. Y veis los barquitos, porque aquí es donde se va a llevar a cabo las travesías, ¿vale?, que suele ser un patio. Aquí veis las manzanas de viviendas, ¿lo veis? Un espacio central, aquí se ve claramente que es un patio, ¿vale? Es un patio, y en torno a ello se organiza las partes de la vivienda. En la parte baja se suele disponer los talleres y la cocina, y en el piso de arriba las habitaciones. A ver ahora. Por una parte, las ciudades, dice, están amuralladas, ¿vale? Fijaos, vale. Existen canales de riego que unen la ciudad y el puerto. El puerto, en este caso el Éufrates, tiene una gran actividad comercial, ¿vale? Y las viviendas se agrupan en manzanas irregulares. Suelen tener un espacio central. Mirad, aquí os he puesto el zigurat, el santuario, los campos de cultivo, ¿lo veis? El puerto, los canales, las murallas, el Palacio Real, el zigurat, las tumbas, etcétera, etcétera. Fijaros que hay una clara distinción entre el lugar más sagrado, donde está el templo, el palacio y las tumbas, y el resto, y cómo se organizan en manzanas, ¿lo veis?, irregulares, y el papel del río, ¿vale?, y de los canales como eje vertebrador de la ciudad. Aquí tenemos una recreación de lo que sería la ciudad de Babilonia, con esa entrada monumental, esas murallas, el zigurat, las viviendas, las murallas, y aquí sería la famosa puerta azul de Istar. Bien, aquí tenemos lo que sería la recreación de la ciudad, de la casa, disculpad. Fijaros, en la parte baja la cocina, la despensa, y en la parte alta van a colocar los dormitorios. Y aquí tenéis una escuela maguada. Aquí tenéis el zigurat. Y fijaros aquí el papel del río, lo importante que es, ¿vale? Fijaros aquí, es curioso cómo colocan la escalera y salen arriba, pues donde hacen actividades. Vale, pues ya hemos acabado la arquitectura y ahora nos queda la escultura. La escultura, hay que decir que realizan en diferentes soportes y tamaños. ¿Qué suelen representar? Pues normalmente representan a reyes, a dioses o a altos funcionarios, ¿eh? Esto no a cualquiera. ¿Cómo se representan? De pie o sentados. Pero siempre, y esto es muy, pero que muy, y cuando digo muy, pero que muy es muy importante, estas tres características. Posición frontal, no hay movimiento y tienen grandes ojos. Tres características importantes. ¿De acuerdo? Venga, que no se te olviden. Posición frontal, falta de movimiento y grandes ojos. Mirad, aquí tienes un claro ejemplo. En este caso es el Gudea de Lagash y podemos ver claramente cómo suele tener los ojos grandes, tiene poca expresividad, es decir, falta de movimiento, poca expresividad. Hay desproporción entre la cabeza y el cuerpo. En este caso está sentado, ¿vale? Y con cierta rigidez a la hora de expresarlo, ¿vale? En este caso, un Gudea sería el alto funcionario. Aquí vamos a ver otra gran escultura, en este caso, ¿qué es esto? Un león. Otra vez los leones. Bueno, en este caso es el león alado de Asurbanipal, ¿vale? Es importante que veamos, aquí ya hay cierto movimiento, hay cierto volumen,
y fijaros que es importante que aparecen las alas y la cabeza de hombre, ¿vale? Otro relieve muy importante de la leona herida. Fijar las flechas, la posición, ¿no? Cómo cae el peso, herida, derrotada, y ese gesto en la cara que transmite ese dolor. Los relieves, vamos a ver, que se realizan en piedra, suelen representar escenas importantes de la vida política y religiosa, suelen utilizarse para decorar, como hemos dicho, los muros de los palacios y templos, porque el material es pobre y necesitan decorarlo, y otras veces representan también escenas de guerra o de caza, como es el caso de la leona herida que acabamos de ver. ¡Wow! Aquí vemos otro relieve, ¿vale? En este caso son escenas de guerra bastante violentas y reflejan ese espíritu de guerra, ¿de acuerdo? Quieren transmitir la fuerza, ¿vale? Aquí tenemos como figura importante el rey, y ¿qué tenemos aquí? El león, es decir, el rey se está enfrentando directamente a un león. Esto será importante, fijaros en todos los casos, los animales que aparecen, dividido en 3 pisos, ya con la idea de querer contarnos una historia. Y aquí tenéis otro relieve importante, en este caso la estela de Naram-Sin. Esta estela es muy importante porque va a ser el objeto más importante que tenemos que conseguir en este proyecto y en sociales, y nos va a dar, si lo conseguimos, los 100 puntos que nos va a llevar al siguiente portal. En este caso, los discos solares nos van a representar a los dioses, la montaña, que simboliza la unión entre los seres humanos y los dioses, y por último, en este caso, lleva un casco con cuernos, símbolos de la divinidad. Por cierto, si me decís qué divinidad aparece con un casco con cuernos, os doy otros 3 puntitos. Otra vez más animalitos, ¿vale? Un poco la línea de decorativos, la representación de los animales, de la fuerza, de los atributos, etcétera, etcétera. Vale, otra vez más vamos a explicar cómo esos edificios que van a crear son pobres y necesitan decorarlos. En este caso, los ladrillos van a aparecer decorados con motivos geométricos, con animales reales o imaginarios, y van a fabricarlos en muchos casos con una cerámica brillante, ¿no? Como el vidriado. Dentro de las artes decorativas son tan importantes los pequeños objetos, los ajuares, como será el famoso ajuar de la reina Java, con la cual vais a conocer muy pronto, y también los espectaculares jardines colgantes de Babilonia, que ya los hemos visto anteriormente. Bueno, y por último, una pieza muy importante, que es el estandarte de Ur. Está realizada en madera, está realizada en tres pisos, ¿vale? Y es importante esta pieza porque fijaros cómo aparecen tanto figuras humanas como figuras de animales. Sería importante que identificarais qué animales, por si no los veis, qué animales aparecen y por qué, ¿vale? Este estandarte va a tener una función conmemorativa, es decir, para conmemorar algo. En este caso, lo que quieren conmemorar es la batalla, el triunfo en la batalla que aparece en la parte posterior, ¿de acuerdo?
la lectura de la pieza debe hacerse de derecha a izquierda y de abajo, o sea, de derecha a izquierda y de abajo arriba, ¿de acuerdo? Y en ella pues pueden verse los vencidos que tienen las manos atadas, ¿de acuerdo? Los veis aquí, ¿vale? Como aparecen con las manos atadas. Hay carros de guerra, que los podéis ver aquí perfectamente, ¿vale? Los vencedores aparecen en la parte de arriba con las mejores galas, sus mejores vestidos, y bueno, en la franja superior aparecerá el rey, ¿vale? El rey estará rodeado de todos los esclavos, no sé si os dais cuenta, aquí por ejemplo todos estos son los derrotados, los esclavos, los rehenes de guerra, etcétera, etcétera, ¿vale? Está hecha esta pieza, este estandarte en madera, pero tiene incrustaciones de concha, de arenisca y de lapislázuli, y por cierto está en el Museo Británico. Bueno, y obviamente para conseguir imperios de estas características pues son necesarias las guerras, ¿no? Y aquí os he puesto una imagen de la guerra porque con esta quiero cerrar el tema. Quiero que os convirtáis en auténticos guerreros, que peleéis con todas vuestras ganas cada uno de los retos y entregaros a ellos, porque tenéis que conseguir a través de esos retos 100 puntos. Chao, nos vemos, estrellitas. Cualquier cosa, cualquier duda, escríbeme, déjame un mail y te contestaré lo antes posible. Chao, nos vemos.